¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al Atadillo y regístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vermos. Aaron, en este mismo censo de tu labor como activista de la lengua, apunto a Brites en junto con Isadora y con nuestro caro amigo Italo Felizardo, los dos de Brasil, este nuevo canal de YouTube, ¿no? Este canal se llama Caminando y Hablando, ¿correcto? Sí, correcto. Y metiste el interview con Metin Zambrano y con la cabot por este interview que es maravilloso. Bueno, me placería mandarte por mor que en el mail de presentación del canal decías algo, Ancina, como que uno de los puntos del canal es a mostrar al Mutangano tecnológico, ¿no? De Google, que la lengua existe. Y Ancina que acepte esta lengua como parte de las lenguas oficiales de la plataforma, ¿no? Es como hacerle el yugo al algoritmo de Google para mostrar que sí hay gente que está hablando esta lengua. ¿Cuál nos puedes Exacto. contar? Exacto, no, lo tienes dicho muy, muy bueno. En primero que yo quise abrir el cuento y también lo hice con, como dijiste, con Isadora y con Ítalo. La verdad es que Ítalo había abierto un cuento de Instagram antes, y ahora hay unos meses que lo abrió. Y me dijo de que no le metamos el mismo nombre al canal de YouTube, y así tenemos un poco más de, o sea, que visibilidad a los dos, y eh, me pareció muy buena idea. Así que, y el buto en primero, no solo para que es para ayudar con el algoritmo, también era quitar al mundo otro canal en que se hable, no solo que se hable de la lengua, ama, que se hable en la lengua de varias cosas. Así que yo tenía visto que hay mucho contenido sobre la lengua en la lengua, ama, muy poco contenido en la lengua sobre otras cosas. Y por esto cuando hicimos nuestro interview con Metin, era muy importante no solo hablar de la lengua y su chique con la lengua, ama también de otras cosas, porque mi filosofía es que para que, para que una lengua sea viva y importante, tiene que ser útil. Y para que los jóvenes vean una lengua útil, que sea relevante a su vida. Así que crear, quitar al mundo más contenido de muchos temas que puede interesar a mucha gente, y no solo hablar de una cosa que van a saber que sí existía alguna comunidad en la Turquía muchos años atrás en que se hablaba de lengua, ama, que no tiene que ver nada con, ¿cómo se dice? No sé si lo tengo dicho correctamente, no, no les importa un culo de pepino que en algún momento de la historia había una comunidad en que se hablaba de aquel. Tiene que ser una lengua viva y relevante, por lo que quiero que hablemos en el futuro de cosas como sports, eh, arte, lo que fuera. O sea y el guisado, Metin es una maravilla porque puede hablar de cualquier cosa y sabe mucho del guisado, y fue muy interesante sentirle hablar de su experiencia con el guisado y cómo se fue de su labor en turismo al guisado y cómo se empezó de su abuela, o sea, de su papá, maravilla. Entonces lo pasamos muy súper. Así que, así que, Bueno, con acabó con esto y seguro desde Latino 21 ya vos suetamos grande reushita con este nuevo canal de YouTube que seguro, como ya dijiste, cale seguirá mostrando la lengua y cómo se habla la lengua en este ciclo, ama mismo cómo culaneamos la lengua sobre otros sujetos. justo, sí, justo. Así que, Bueno, y
Oh, no, sí, ¿cuál lo querías decir? Aaron? No, que espera, yo creo que dije en un mensaje que vengo de meter en Latino Comunidad, sí, hay otros sujetos que la gente quiere que hablemos, así que por favor, buscamos cualquier cosa, podemos intentar hacer contenido de aquel sujeto.